Bien, para empezar a trabajar entonces en nuestra API REST para nuestro proyecto, para crear el backend, lo primero que debemos tener es nuestro repositorio en GitHub. En este caso yo he creado uno y ahora mismo no tiene ningún contenido y simplemente lo abro en Gitpod. Al abrirlo en Gitpod vamos a tener una carpeta vacía, no vamos a tener ningún contenido ahora mismo. Y lo que vamos a necesitar eventualmente para conectar a una base de datos es nuestro usuario y nuestra contraseña de Mongo Atlas con su respectiva conexión. Entonces lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar es iniciar nuestro proyecto. Comenzamos con npm init-yes. Si nosotros le damos --yes, lo que estamos diciendo es que nos autocomplete el package.json. Pero si lo removemos, al darle enter, él nos irá preguntando automáticamente cuáles son los datos que queremos ingresar en nuestro package.json. Vamos a darle yes para que nos los genere automáticamente. Listo. Ya nos creó nuestro package.json, que es el archivo base para nuestra aplicación, donde se van a almacenar todos los requerimientos a nivel de aplicativos y de componentes. Ahora vamos a crear un archivo en la raíz llamado index.js. Lo que vamos a colocar en el index.js es el comando básico para poder conectarnos, o más bien para poder montar nuestro servidor API REST. Entonces vamos a trabajar con una librería que se llama Express. Por lo tanto necesito una constante llamada Express, a la cual le voy a asignar Express. Bien, entonces básicamente para poderla utilizar debemos instalarla. Vamos a decirle npm install express. Aquí faltó la T de const. Listo, ya nos agregó la carpeta de los módulos. En este caso Express se ha creado dentro de esta carpeta y todos los demás módulos que se requieren para que Express funcione. Entonces ahora continuamos con el uso de una constante que se va a encargar de administrar Express. Entonces a app, que sería nuestra aplicación encargada de manejar todo lo que tiene que ver con Express, le asignamos Express. Y ya estamos listos entonces para utilizar una de las rutas amigables de Express. Vamos a escribir app.get y el get es un método que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la ruta amigable. En este caso vamos a colocarle slash, que sería la raíz de nuestro proyecto. Y el segundo parámetro vendría siendo una función. En este caso podríamos utilizar una función arrow, una función que nos permite redireccionar hacia esa función o hacia cualquier otra función lo que nosotros queremos que se ejecute al momento de hacer el llamado a esta URL amigable. Entonces vamos a colocar la función arrow y la función arrow recibe dos parámetros. Uno es el request, o sea, lo que se envía desde el frontend. En este caso no estamos enviando nada. Y el response, que sería la respuesta que nuestro backend va a asignarle
al frontend. Entonces, como respuesta, vamos a colocar response.send y vamos a mandar un mensaje corto de hola mundo. Este mensaje es alternativo, cualquiera que querramos mandarle, se lo podemos escribir. Grabamos el index y si miramos el package.json, nos damos cuenta que ya Express está instalado, o sea, él automáticamente se agrega aquí. Entonces, para poder levantar nuestro servidor, debemos escribir node index, dado que el index se encuentra en la raíz ahora mismo. Si se encontrara dentro de una carpeta, tendríamos que acceder primero a esa carpeta y luego al archivo index. Y podemos escribirle JS o dejarlo sin la extensión, él automáticamente lo reconoce. Entonces le damos y ahora mismo no está mostrando ningún mensaje o no está levantado el servidor porque faltaría una última función que es la función que se encarga de levantarlo. Entonces la función sería app.listen y la función listen requiere dos parámetros. Uno, nuevamente, sería el puerto donde se va a montar nuestro servidor, que puede ser el puerto 3000, 3001, 3005, 3010. Y el otro parámetro que requiere es un callback, o sea, la función arrow. Esta función no requiere ningún parámetro, simplemente vamos a colocar console.log y colocamos un mensaje cualquiera, por ejemplo, servidor on. Vamos a probar nuevamente y ahora ya nos muestra el mensaje y el servidor está listo para ser visitado en el browser. Al abrir el browser y acceder a la dirección que es el slash, ella automáticamente nos va a mostrar hola mundo. Ahora vamos a crear otra URL. Antes de que se monte el servidor, creamos la URL. Vamos a crear una URL nueva que se llame app.get y sería, por ejemplo, /users. Entonces, ahora vamos a afectar la URL amigable users y vamos a crear también la función arrow con su respectivo request y su response. Entonces, en el request tampoco tenemos nada ahora mismo porque el request se carga si mandamos a través de la URL una variable o si la mandamos en un formulario. Ahora mismo no estamos mandando ningún tipo de datos. Solamente vamos a retornar en el response, vamos a retornar un objeto, pero debemos crear primero ese objeto. Entonces utilizamos let, que nos permite crear una variable volátil que se elimina apenas se acaba el método. Podemos utilizar let, podemos utilizar var o podemos utilizar const, pero cada una de ellas tiene un contexto diferente. En este caso, como necesitamos una variable que se volatice inmediatamente, utilizamos let. Let usuarios, users, le asignamos, podemos asignarle un objeto que tenga, por ejemplo, puede ser un array, de usuarios, donde nuestro primer usuario va a tener un nombre y puede tener un password, por ejemplo. Password que puede ser aleatorio. Y vamos a colocar el siguiente usuario que se puede llamar Ana y puede tener otro password. Entonces, este objeto que está aquí es el que vamos a retornar como respuesta. Obviamente este objeto es creado de manera estática, pero la idea es que lo que nos retorne sea la información que se encuentre en la tabla usuarios de nuestra base de datos. Entonces ahora procedemos con el response
.send y le podemos mandar el objeto user directamente. Bajamos el servidor con control C y lo levantamos nuevamente. Ahora abrimos el browser y pues ya teníamos antes abierto la misma dirección, podemos dejarla abierta una sola. Vamos a acceder a users y él automáticamente nos retorna el objeto que está en forma de información acá en el get. Ahora, si nosotros queremos especializar un poco más este código, la idea es que todos estos datos los tengamos en un archivo externo y no los tengamos aquí, en el index, sino en otro archivo diferente. Entonces vamos a crear una carpeta dentro de API REST. Nuestra carpeta se puede llamar bin y dentro de bin vamos a crear un archivo que se llame routes, que es el que se va a encargar de las rutas. Listo. Entonces, dentro de routes, vamos a llevarnos este código de aquí y vamos a colocarlo acá, dentro de routes. Y en el index lo que vamos a hacer es crear una constante llamada app que recibe, ya no va a recibir entonces de express, sino que lo va a recibir de routes. Está en la raíz de esta carpeta, dentro de la carpeta bin, en el archivo routes. Listo. Entonces, ahora automáticamente en routes se crean todas las rutas y deberían llamarse desde el index. El problema es que ahora mismo, así como está, no se está exportando. Tenemos que exportarla como app y le asignamos, vamos a exportarla como app y le vamos a asignar la constante app. Es muy diferente este export app a este app. Este app vendría siendo la constante que sale de express y este app vendría siendo la variable dentro de los exports llamada app y que es la que vamos a llamar luego en el index. Grabamos, bajamos el servidor y ejecutamos. Si nos dice que appListen no es una función, es porque aquí estamos importando, perdón, acá en el index, estamos importando de routes, todo lo que está en routes como app. Entonces vamos a decirle que solamente reconozca a app y no a toda la información que se encuentra en routes. Listo, ya está montado nuestro servidor nuevamente. Vamos a abrir el browser y vamos a darle users. Sigue funcionando nuestro redireccionamiento sin ningún problema.